El primer método que vamos a establecer para el proceso de datos se llama K-means clustering, el agrupamiento de K-medias, ¿no? Vamos en la parte de clasificación no supervisada. La clasificación no supervisada, tienes el objetivo, simplemente tú tienes los datos y esos datos lo que buscas es ver su comportamiento. ¿De acuerdo? Y se pueden clasificar con sus propiedades o sus características. Entonces, en ellos tú no vas a encontrar una variable dependiente, solamente las independientes, ¿no? O sea, todas son independientes. En ese sentido, tú vas a empezar a clasificarlas. De ahí tenemos muchos métodos, hay como 5 o 6 métodos de la parte no supervisada en el aspecto de clustering. De acuerdo, en la parte del agrupamiento. La más popular es esta, la de K-medias. Lo que busca es identificar grupo de objetos de datos y decir, bueno, pues aquí hay un agrupamiento, aquí hay otro agrupamiento, aquí hay otro agrupamiento. Como ustedes pueden ver, pues el significado de K medias, pues se origina a partir de que K, pues debe de ser el número de clústeres que se generen. Y pues la parte de medias pues implica que va a estar ese clúster engrosado por valores promedio, ¿no? Valores cercanos en base al promedio. Una de las aplicaciones de los K-means clustering es establecer segmentaciones. Por ejemplo, una segmentación de público, ¿no? ¿Qué queríamos hacer? Por ejemplo, aquí dice la meta hacer 3 estrategias de mercado, pero pues vamos a ver en base a quién vamos a hacer las estrategias. Y ahí están las personas, por ejemplo, con 2 valores o 2 atributos, ¿no? La edad y las interacciones, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros los vemos así de manera plana, pues nos puede resultar que es un poco complejo cómo hacer la clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros los ponemos en una parte bidimensional, ahí si ustedes se fijan, podemos ya ver más o menos cómo va la parte de la clasificación, ¿no? Cómo más o menos empezaríamos a generar unos clústeres y decir, bueno, pues en esta parte que está aquí, nosotros tenemos ya un pequeño clúster, aquí abajo tenemos otro clúster y en este lado tenemos otro clúster. Sin embargo, pues eso puede ser muy sencillo que lo veamos nosotros, ¿no? Pero el detalle está en cómo buscar esta parte para que la computadora, el computador o todo el proceso lo haga y empiece a hacer esas clasificaciones de forma algorítmica a la computadora, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí están ya divididos los clústeres. Entonces, lo que buscamos con el K-means clustering es agrupar datos, tenerlos de una manera muy parecida como la que está ahí, ¿no? Que están buscando cómo comprar una pizza. Y en esa parte, pues tenemos una distribución como la que está aquí, ¿no? Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, buscar dónde colocar la pizzería de una manera adecuada, pues a lo mejor buscarías en qué segmento, ¿no? Y por ejemplo, aquí tú ya tendrías, pues yo aquí tengo un segmento, aquí tengo otro segmento y aquí tengo otro segmento. Yo colocaría 3 pizzerías, ¿no? Por ejemplo, para tener ahí ya bien centrado y decir, pues ya puedo darle, puedo satisfacer la demanda de los clientes de acuerdo a esos 3 valores, ¿no? Sin embargo, la otra pregunta sería, bueno, ¿y yo cómo empiezo de manera computacional a verlo, ¿no? Y cómo yo le establezco y le digo, pues entonces determina los clústeres. Entonces, el algoritmo se basa en esto, ¿no? Tú estableces cuántos grupos quieres y a partir de los grupos que quieres estableces puntos iniciales. Esos puntos que les vas a llamar centroides. Por ejemplo, aquí tú empiezas y dices, a ver, yo pongo 3 puntos que son donde están las estrellas. Y de ahí empiezo a sacar diferencias, ¿no? Que están buscando cómo comprar una pizza. Y en esa parte, pues tenemos una distribución como la que está aquí, ¿no?
Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, buscar dónde colocar la pizzería de una manera adecuada, pues a lo mejor buscarías en qué segmento, ¿no? Y por ejemplo, aquí tú ya tendrías, pues yo aquí tengo un segmento, aquí tengo otro segmento y aquí tengo otro segmento. Yo colocaría 3 pizzerías, ¿no? Por ejemplo, para tener ahí ya bien centrado y decir, pues ya puedo darle, puedo satisfacer la demanda de los clientes de acuerdo a esos 3 valores, ¿no? Sin embargo, la otra pregunta sería, bueno, ¿y yo cómo empiezo de manera computacional a verlo, ¿no? Y cómo yo le establezco y le digo, pues entonces determina los clústeres. Entonces, el algoritmo se basa en esto, ¿no? Tú estableces cuántos grupos quieres y a partir de los grupos que quieres estableces puntos iniciales. Esos puntos que les vas a llamar centroides. Por ejemplo, aquí tú empiezas y dices, a ver, yo pongo 3 puntos que son donde están las estrellas. Y de ahí empiezo a sacar diferencias, ¿no? Y entonces el principio es como este, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un cliente? Pues el cliente va a la pizzería más cercana, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí nosotros podemos ver este puntito que está aquí, podría ir a la parte amarilla, este también, este a lo mejor podría ir a la parte azul. Y entonces en eso es lo que se basa el algoritmo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar distancias. Y esas distancias nos van a ayudar para ir viendo cómo se va a ir armando los clústeres, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está ya la parte, pues se calcula las distancias y vas viendo cuál es el que te queda menor y entonces tú vas como que tú perteneces a esa tienda o a ese grupo, ¿no? Entonces aquí los tienen, ¿no? O sea, ¿cuál le queda la menor distancia a este punto? Pues de esta tienda es el amarillo, ¿no? Y a este el azul y a esto es el rojo. Entonces, de esa forma es como se va conjuntando. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, nosotros pusimos las tiendas, por ejemplo, al azar, ¿no? O sea, estamos poniendo de forma aleatoria. Lo que vamos a buscar es ir mejorando, pues, los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que buscamos es que ya tenemos más o menos nuestro nicho, nuestro clúster. Pues lo que sigue es yo busco mejorar la ubicación de la pizzería con la intención de que quede ubicada pues en el centro de todos. Entonces aquí vemos, entonces reubicamos, ya los centros ya no están tan afuera, si se fijan aquí ya en la parte como amarilla o naranja está en medio, también el azul y el rojo, ¿no? ¿Y cuál es lo que sigue? Pues buscar la ubicación más exacta del centro. Entonces sigue sacando promedios, ahí es donde viene la de la parte de min. Se empieza a sacar promedios para ubicar el centroide. Entonces, ese centroide va a quedar en una estructura que sea más óptima. Y luego después, ya que lo dejas en una estructura más óptima, pues si ustedes se fijan, los que están aquí en rojo, ya cuando empezó la estructura más óptima, pues estos ya tienen una distancia más cercana hacia el azul y no hacia la parte roja, ¿no? Entonces, el algoritmo debe ser capaz de también identificar y decir, pues ya después de que los centroides los ubiqué en su mejor posición, pues vuelvo a comparar y vuelvo a decir, pues adelante, vamos a volver a clasificar. Y entonces la clasificación pues te arrojaría lo que está aquí, ¿no? O sea, ya el clúster, ya estos que eran rojos ahora se convierten en azules, ¿no? Y ese es el proceso, cómo funciona. O sea, la primera parte es que tú localizas los puntos de manera aleatoria. A partir de esos puntos que localizas de manera aleatoria, vas viendo lo que tú tienes de tus datos, cuáles son los que quedan más cercanos hacia alguno de esos puntos o centroides, y a esos forma su clúster. Ya cuando forma su clúster, lo que empiezas a hacer es reubicar bien el centroide. Cuando ubicas bien el centroide, vuelves a buscar y ver si
dentro de ese acomodo no existen algunos que pertenezcan a ese grupo en lugar de pertenecer a otro, y ahí terminaríamos, ¿no? O sea, ubicando de nueva cuenta los centroides y así terminaría el algoritmo. Aquí está lo que yo les decía, ¿no? O sea, aquí está el algoritmo que se encuentra en 3 pasos, ¿no? El primero y el más importante, que sí se recomienda que tengamos mucho cuidado, es en la parte de cuánto es la división, cuánto es el valor de K. Entonces tú escoges el valor de K y luego empiezas ya a poner los centroides y luego asigna los objetos y actualizas el centroide. Ya que lo actualizas, se vuelve a repetir los 2 puntos, el 2 y el 3, las veces que sea necesario, hasta que ya a lo mejor encuentres una parte para que sea óptimo, ¿no? O sea, que se minimice, que las distancias entre el centroide y todos los puntos que están en su clúster sea la menor. Si vemos aquí la representación matemática, podríamos verla de esta manera, ¿no? O sea, es un problema de optimización y lo que buscamos en el problema de optimización es minimizar. Ahora, si se fijan ahí, la expresión dice, el problema se formula de la siguiente forma, y es la expresión matemática que dice 1. Dice el valor mínimo de la función, ¿no? Y entonces, si se fijan ahí, dice, bueno, el valor mínimo es la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, y la sumatoria de xj que pertenece a ese i, donde tú calculas el punto menos la media al cuadrado. Entonces, aquí se puede utilizar muchas formas para calcular la distancia. Generalmente la que más se utiliza, pues es la parte euclidiana, ¿no? ¿Cómo buscas la parte del paro o la actualización del punto? Pues con una derivada, ¿no? Como la que se muestra ahí. Al final así es como está el proceso. De aquí solamente hay una estructura que nos interesa. Es, bueno, pues el algoritmo no es tan complejo y si vamos a utilizar alguna de las herramientas que ya tiene, por ejemplo, Python, pues tampoco es menos complejo porque nada más mandamos llamar a la instrucción y la instrucción nos va a ayudar a hacer todo el proceso. Pero la parte más importante de esto es lo que sigue. ¿Cómo seleccionar el valor de K? O sea, yo tengo ciertos valores y quiero hacer una división, pues yo cómo sé que K va a valer 3 o que K va a valer 2 o que yo quiero 5 clusters o que quiero 10 y que de ahí sí funciona el asunto. Ah, bueno, pues se han desarrollado algunos métodos. Uno de ellos se llama el método del codo, así le llaman el método del codo. ¿Y en qué se basa? Pues tristemente aquí, como dice, el método se realiza variando el número K de 1 a 10. Y entonces en cada uno tú evalúas lo que le llaman el WCSS, que es la suma del cuadrado dentro del conglomerado, y vas obteniendo los valores. Y obtendrías una gráfica como la que está aquí, donde tú dices, a ver, yo le puse cuando K vale 1 y obtengo la suma de la distancia de los cuadrados que le llamamos inercia, y aquí están los valores, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor óptimo? Pues el que haga una flexión como este tipo. El segundo método, pues se llama el análisis de silueta, o que le llaman el silhouette analysis. Y este también saca un coeficiente, que también vamos a analizar y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se calcula el coeficiente? Pues ahí, si ustedes ven, dice, se selecciona el rango de valores de K, también de 1 a 10, por ejemplo, graficamos el coeficiente y ya de ahí determinamos, ¿no? El coeficiente es ese, se calcula, es B de I menos A de I sobre el máximo de AI, BI. Entonces, hace exactamente, es muy parecido al otro, pero el otro lo que calculaba era una suma como de varianzas. Y este lo que saca es como una distancia ahí, sí, una distancia de cuál es como que la mejor distancia que te daría, ¿no? Esto te genera una gráfica
Y bueno, aquí está la relación de cómo lo saca. Fíjense, el AI toma el promedio de la distancia en donde está el clúster. Ya hizo un clúster y ahí saca cuál es la distancia dentro del clúster. Y el B lo que calcula es una distancia, pero que no es dentro de este clúster, sino dentro de la distancia con los otros puntos que están en los otros clústeres. Entonces, de ahí lo que vamos a obtener es una gráfica como la que está aquí. Entonces, ahí tú obtienes la gráfica y de ahí tú puedes seleccionar cuál es el valor óptimo. Tú tendrías ahí, por ejemplo, el valor óptimo sería el valor más grande, ¿no? ¿Qué tendríamos? Por ejemplo, el 3 que está aquí. Ese sería el valor óptimo de K y con ese dirías, bueno, pues con este empiezo. Llevamos así como es el algoritmo y cómo se va calculando, ¿no? Vamos a valorar el cómo encontrar el valor ideal de K. Entonces, ustedes supongan, por ejemplo, que tenemos esto. Tenemos estos puntos, ¿no? Es un par ordenado. Por ejemplo, el primer punto es 3, 5, el segundo es 1, 4, el tercero es 1, 5, el otro es 2, 6, el otro es 1, 5 y así van, ¿no? Que si ustedes los grafican, obtendrían lo que está aquí. ¿De acuerdo? Aquí está. Aquí lo que estoy haciendo yo nada más es convertir. Los convierto como vectores. Y se está construyendo un como un dataset desde cero. Ahí lo genero con 0 y luego ya lo asigno. X2, ya tengo los valores ahí en una matriz. Y luego lo voy a convertir en un data frame. Bueno, aquí asigno primero, le voy a dar columnas X1, X2. Después voy a convertir a un data frame. Y ya lo tenemos, ¿no? Hacemos el data frame. Aquí se ve cuál es el data frame. Bueno, aquí lo acomodo al revés, de X2, X1. Y lo que voy a calcular, estamos diciendo que va a ser el método del codo, ¿no? Y el método del codo ya dijimos que vamos a calcular lo que le llamamos inercia para ver cuál de los métodos me va a dar la mejor opción, ¿no? Entonces, se fijan aquí ya empieza a ser la parte de la evaluación, ¿no? Entonces vamos a tener el rango de 1 a 10, es lo que vamos a buscar. Y vamos a guardar aquí la suma de los cuadrados de las distancias en este valor. Y entonces hacemos el ciclo for. ¿Qué hacemos con el ciclo for? Pues inicializamos y vamos al K-means. En el K-means es el que ya tenemos de acá arriba. Si ustedes ven, es el que mandamos llamar. O sea, ya es el que está aquí. Que ya nos hace el clúster. O sea, el problema del método es que sí hace ya toda la clasificación. Pero la vamos a tener que hacer como para 10, como para ver cuál es el óptimo y con ese trabajar. Entonces, empezamos y yo calculo. Genérame el clasificador K-means con n cluster. Aquí aquí es donde va a ir variando. Va a ir variando, empieza con n igual a 1 o con k igual a 1, pues. Y luego, ya tienes el data frame. Pues ahí hazle un fit para ver cómo generó. Y de ese, obténme ya solo con la aplicación también ya saca la inercia. Dice, obténme la inercia. ¿Cuál es la inercia? Pues la suma de las distancias cuadráticas. Y así vamos todos, uno por uno. Empieza a procesarlo. Y ya tenemos los 10 valores. Y la parte de aquí ya nada más lo graficamos. Y entonces, por ejemplo, aquí está ya la gráfica. Me da la gráfica y aquí podemos ver, por ejemplo, que el valor ideal es este. El que decíamos, ¿no? El de 3. Entonces ya podemos trabajar con ese para hacer lo demás. El problema del método es que si ustedes se fijan, pues parece que
para ver cuál es el ideal, pues tenemos que aplicar la metodología pues 10 veces. ¿De acuerdo? Entonces ahí nada más es el único detalle del método. Sin embargo, cuando uno ve las ventajas y desventajas del Cummins, el Cummins dice es muy rápido porque utilizas sumas y restas y multiplicación y división de una manera muy rápida. La desventaja pues es que si tú no seleccionas una K ideal, después cómo segmenta o cómo hace los clusters, ya puede ser que no funcione de una manera ideal, ¿no? Los datos que veíamos están muy bien distribuidos como para tener tres clusters, ¿no? Pero no siempre va a pasar eso. Entonces, pues ese sería el primer método, ¿no? Y de ahí nosotros tomamos y decimos, ah, mira, aquí está el valor. El valor es 3. El otro método está aquí descrito. Entonces, fíjense, igual, aquí, bueno, aquí se brincó unos clusters, pero aquí inició de 2 a 8. Ahí le puedes poner el número que tú quieras y haces el ciclo, exactamente igual, ¿no? Entonces aquí le dices, bueno, pues yo quiero, va a ser desde el número de clusters, desde 1 hasta el rango de n clusters, ¿no? Hacemos en el ciclo for, empezamos, vemos el fit con el primero cuando acaba 1 y obtenemos algo que le llaman el silhouette score, que al fin y al cabo el silhouette score es lo mismo que veíamos, ¿no? O sea, es esta expresión, la que estábamos viendo, B menos A sobre el máximo de A, B. Entonces lo obtienes. ¿De dónde? Ah, pues del data frame con el cluster labels. El cluster labels lo que hace es que te está diciendo las clasificaciones. Este Cummins labels lo que hace es que te dice del dato de Cummins que ya empecé a clasificar, yo te doy cómo quedó cada uno de los datos en el data frame, en qué clúster quedó. Sí, si estamos hablando de 2, pues quedaría que tenemos dos clústeres, el 0 y el 1. Si hablamos de 3, pues tendríamos el 0, 1 y 2, ¿no? Y entonces aquí lo vamos juntando los valores y al final aquí lo estamos graficando. Y es lo mismo, ¿no? O sea, la gráfica aquí presenta el valor máximo, que sería 3, y sería el valor que estaríamos nosotros considerando como que es el óptimo, ¿no? Miren, aquí a lo mejor tú podrías ponerle, bueno, pues K vale 3 y podríamos retomar esta parte que está aquí. Y podríamos, por ejemplo, ya correrla. Y podríamos ver, por ejemplo, fíjense, aquí está la parte de cómo le dio valores en la parte del cluster label, ¿no? Cómo le fue asignando ahí valores que fueron los que determinó esta parte, ¿no? Entonces, nada más para que viera cómo es el resultado y qué es lo que se incluye aquí, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a cambiar de data frame para empezar a ver el método, ¿no? O sea, aquí ya nada más tú decidirías y dirías, pues el K tiene tal valor. Y en este caso, pues K vale 3. Y con el K vale 3, pues se trabajaría de una manera para empezar a utilizar el Cummins. La idea es que empiecen de una manera muy simple, lo ya vamos viendo, ¿no? Entonces, aquí es igual, ¿no? O sea, importamos esto. Aquí fíjense, vamos a generar números aleatorios. ¿Cuántos vamos a generar? Pues aquí dice, no va a haber de los valores que vamos a tener ahí de manera aleatoria. Y vamos a ir generando, miren, ahí les voy copiando esto. Aquí están. Entonces, ya generé unos números aleatorios que van con estas estructuras.
Voy copiándoles el código. Entonces aquí yo importo primero esto. Entonces yo hago primero la operación en x es igual a -2 por el número aleatorio con estas características, ¿no? Aquí dice, bueno, 100,2. Y luego, pues yo genero los aleatorios aquí también, ¿no? Y ya los asigno del 50 al 100 y ya construí esta estructura que es la que está aquí. Son números aleatorios que yo si los grafico, los tengo en esta estructura. Fíjense, los copio. ¿Qué es lo que estamos buscando con esa forma de números aleatorios? Fíjense. Si ustedes ven, estamos acotando y los estamos generando de una manera diferente. El primero, si ustedes se fijan, tiene un -2, que garantiza que si ustedes ven de qué lado van a estar esos datos, van a estar de este lado, ¿no? Y los otros datos aquí dice que van de 1 más 2 por el número aleatorio de 50, ¿no? Entonces, todos esos datos, ¿dónde van a estar? De este lado. ¿Cuál es la idea? Para el ejemplo, poder ver que hay dos categorías para poder verlas nosotros de manera rápida, ¿no? O sea, no es más que sea visual esa parte, ¿no? De cómo quedaron aleatorios. ¿De acuerdo? O sea, no se van a sobrepasar de estos valores, ¿no? O sea, este no va a pasar más de 0 y este va a estar aquí de 1 más para allá. ¿De acuerdo? Entonces ya generé los números aleatorios. Si ustedes ven, aquí podríamos hacer, utilizar el k-means y que empezar a clasificar, pues el número óptimo, pues aquí ni siquiera tendríamos que hacer todo como toda la corrida, ¿no? Pues ya vimos que el número óptimo es 2. Entonces le decimos ahí, creo que me faltó, no, ya está. Entonces le decimos el k-mean va a ser que utilicemos el algoritmo que estamos viendo con n clusters igual a 2. ¿De acuerdo? Aquí, si se fijan, viene por defecto lo que dice ahí, ¿no? O sea, tiene 300 interacciones máximas para el acomodo del centroide. O sea, hay de dos, o sea, que ya se quede exactamente en el mero centro o que empiece a ir aproximado y ahí el paro lo que tiene es 300, ¿no? 300 iteraciones ya con esas para. Entonces, yo le digo que el k-means va a ser igual a, con n clusters, 2 clusters, y luego aquí le digo que haga la parte del fit, que ya es como el correrlo y ver la clasificación. Entonces, yo lo ejecuto y luego también le doy valores a, por ejemplo, al centroide. Este ya calcula el centroide. Aquí le digo, pues, dime cuál es el valor del centroide. ¿Cuántos centroides vamos a tener? Si K vale 2, pues vamos a tener 2 centroides, ¿no? Entonces, ahí les pegué eso. Entonces, ya hiciste aquí el fit con el k-means. Él ya empieza a tomar, el algoritmo lo hace lo que vimos, ¿no? O sea, empieza a asignar el centroide y empieza a sacar las distancias y a partir de las distancias ya hace los clusters y luego ya de los clusters empieza a acomodar el centroide y vuelve a verificar los clusters y después vuelve a calcular el centroide y luego vuelve a ver los clusters y así se va. Lo que ocurre primero es de que si el centroide ya queda en el centro, propiamente en la media, o termina las 300 iteraciones, que es el por defecto que tiene, hasta ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para visualizar? Miren, aquí lo que hago nada más es visualizar. Hago una gráfica de dispersión. Ya se los compartí ahí. Hago una gráfica de dispersión y estoy graficando en X pues, los valores de 0, de la columna 0 y en Y los de 1. Los estoy poniendo en color azul y luego aquí voy a mostrar dónde quedaron los centroides.
Tengo dos centroides porque K es igual a 12. Tengo dos centroides, ¿no? Entonces, si lo ejecutan, miren, aquí quedaron los dos centroides. Este es el centroide 1, el que se ve en rojo, y este es el centroide 2, el que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos ver los dos clústeres. Si hay un centroide, pues ahí hay un clúster. Entonces, el clúster 0. Y acá tengo el clúster 1. ¿De acuerdo? Son los dos centroides. Y bueno, ya de ahí, lo que le digo, también como para ver un poco, pues les digo, a ver, pues muéstrame cómo quedaron las etiquetas de cada uno, cómo los clasificaste. Y aquí quedaron, ¿no? ¿Cómo quedó la clasificación? Todos los datos de aquí fueron en el clúster 1 y todos los que están acá fueron en el clúster 0. Tú podrías ponerle aquí 3. Bueno, ahí ya se me descompletaría el ejercicio, pero aquí tú podrías ponerle 3 y tú puedes calcularlo. Bueno, y entonces, deja quito este. Entonces aquí nomás va a graficar esos dos. Pero si te fijas, aquí ya movió los dos centroides. Por aquí falta el otro centroide. Sí, pero bueno, no lo puse. Por ahí viene el otro centroide y tú cuando le dijeras, a ver, clasifícamelos, pues aquí tendrías tres clústeres, mira. El clúster 0, el clúster 1 y el clúster 2. Si tú le dijeras que K es igual, por ejemplo, a 5, o sea, nunca te va a decir, no, no se puede. Te los va a clasificar. Aquí te lo tendría, mira, aquí están los clústeres, ¿cómo quedarían? Quedaría el clúster 0, el clúster 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces depende del número que le estés dando aquí, son los que te va a ir dividiendo. Son los centroides que toma. Mira, si tú le pones aquí 5, pues aquí te dice, bueno, tenemos 5 clústeres y el centroide tendría los 5. Aquí está, mira, 5, 2. ¿Sí? De hecho, bueno, podemos poner el centroide. Mira, aquí sería el tercer centroide, ¿no? Y podríamos colocar el cuarto centroide. Aquí está el otro. Y podríamos colocar el... bueno, más bien aquí debería ser 3, ¿verdad? Generalmente sería el 4, ¿no? Entonces, si te fijas, así fueron los centroides como los colocó. Y ahí puedes ver los 5 clústeres. ¿Sí? Entonces aquí este tendría la primera parte, este tendría la segunda, este la tercera, este la cuarta y este la quinta. Y entonces depende del valor que le pongas aquí de K, en los clústeres que te va a sacar, ¿no? Yo te doy este valor, pero dime a qué clase pertenece. Entonces se los comparto, aquí está. Entonces yo le puse, por ejemplo, el valor de menos 3, menos 3, ¿sí? Ahora tengo que ponerle un escalado, un reshape, bueno, del 1 a menos 1 por la estructura en cómo lo generó, ¿no? Pero si yo le doy aquí, pues aquí me dice, el punto menos 3 y menos 3 pertenece a la clase 0, ¿de acuerdo?
Yo le puedo poner otros valores, yo podría ponerle de -2 y -3 y también pues seguiría en la clase 0, ¿no? O yo le puedo poner 2 y 3, pues ese debería de cambiar de clase, ¿no? O sea, la clase 1. Entonces aquí tenemos, aquí ya es una forma como ya de empezar a clasificar, donde yo ya le estoy diciendo, pues ¿a qué clase perteneces? Pues pertenezco a la clase 0.